Ana, le doy gracias al Señor por una vez más darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y por permitirme poder compartir una vez más este devocional. Amén. Diariamente uno hace sus devocionales, pero eso se queda en uno. Amén. Uno quisiera compartirlo, pero le doy gracias a Dios porque esta vez yo voy a poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y vamos a empezar esta semana con el libro de Mateo 5, 6, y la palabra del Señor dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Ese es el versículo muy pequeño, pero un versículo muy, ¿cómo se dice? Pequeño, pero con algo muy grande. Amén. Algo que largo de estudiar porque es algo que uno piensa. Bueno, en este versículo el Señor dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed, amén. Pero en este versículo Dios no habla de una necesidad física, amén. El Señor nos está hablando de algo más allá, algo más profundo. Sabemos que la sed y el hambre son las necesidades más básicas del ser humano, amén. Las necesidades que mueven a todo el cuerpo, amén. Si nosotros un día no tomamos agua, nos vamos a sentir débiles. En nuestro cerebro no va a poder, ¿cómo se dice?, captar ciertas cosas si vamos a la escuela. Así cuando yo iba en la prepa, a mí me decían que cuando haga un examen, tomara mucha agua, amén, que porque mi mente va a agarrar más cosas. Y si uno toma agua, uno se siente más con fuerzas, más con ánimos, amén. Estas necesidades no las podemos ignorar, amén. Aunque uno más quiera, uno no las puede ignorar, amén. Pero así como nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin agua y alimento, nuestra alma necesita nutrirse de la verdad y de la justicia. Amén. El Señor nos está hablando del hambre de conocerlo a Él, del hambre de alimentarnos de su palabra. Amén. Dios no se refiere a ese tipo de justicia que nosotros conocemos, amén. La justicia que nosotros conocemos es la de aquí, amén, la que el ser humano aplica, amén. Sino que la justicia, el Señor busca la justicia de aquellos que de verdad deseen que se cumpla la voluntad de Dios en su vida, amén. De aquellos que no solo se alimentan un domingo en la iglesia o un día a la semana, sino de aquellos que anhelan de corazón la justicia, amén. De aquellos que sin importar un día en la tarde lleguen del trabajo bien cansados, están ahí presentes para alimentarse, amén, leer la palabra de Dios, tomar en las noches un momento de adoración para el Señor, amén. Em, Muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo, hacemos ciertas actividades, llegamos a lo mejor a cocinar a nuestros hogares, así, y, y de repente a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente, em, así como que freno y yo digo, hubo un tiempo cuando recién llegué a este país que andaba como que mucho a las carreras, que voy a cocinar rápido para que me dé tiempo, voy a hacer esto rápido. Y a veces uno no se da cuenta que si uno administra bien su tiempo, hay tiempo para todo, amén. Hay tiempo bien para todo y Dios quiere eso, amén. Dios quiere que le dediquemos un tiempo para Él en el día. No importa aunque sean 10, 15 minutos, pero Él quiere su tiempo, amén. Eso es algo muy importante porque cuando nosotros
dejamos a Dios al último, nos estamos desnutriendo, amén. Estamos dejando lo que trae más, lo que trae fuerzas a nuestra vida, lo estamos dejando a un lado, amén. Eh, eh, pero nosotros, la pregunta es, ¿pero quién es el verdadero juez? Solo Dios es el verdadero juez, el que puede dar justicia, el único ser justo. Amén. Dios, sabemos que busqué unos versículos en la Biblia. En Salmos 7:11 dice que Dios es el juez justo. Amén. Y también en el Salmo 75:7 dice, más Dios es el único juez, amén. Él es el único ser justo, no hay nadie más. Pueden haber jueces aquí en la tierra como los que encontramos en los juzgados, pero ellos no son dignos, amén. Sabemos que el único digno es el Señor Jesucristo, amén. La justicia de Dios trae amor, amén. Y el amor es luz y la vida de Dios, amén. La justicia de Dios se incorpora en Cristo. Al recibirle a Él, recibimos justicia, amén. Dios dijo, bienaventurados los que deseen justicia. Eso quiere decir que los que deseen y de los que busquen de Él, amén. De los que busquen que Dios cumpla el propósito en sus vidas, amén, de los que deseen que Dios sea, que Dios sane sus corazones, que Dios restaure sus corazones, que Dios tome el control de sus vidas, amén, de sus problemas, de todo, amén. Dice, bienaventurados los que tengan hambre y sed de que sus pecados sean perdonados, amén. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, cuando yo llegué al camino de Dios, yo me sentía pues mal, amén. Yo llegué triste, llegué con un corazón muy lastimado. Y cuando yo viví la experiencia de conocer al Señor, yo, yo le dije, yo quiero volver a sentir lo que yo sentí ese día que yo oré, amén. Cuando yo volví a sentir al Señor Jesucristo después de hace mucho tiempo, yo me senté ese día y me senté a analizar qué era lo que había vivido, amén. Y yo dije, no puedo explicar lo que viví, pero yo te pido, Señor, que esto que sentí no se vaya y pueda volverlo a sentir, amén. Y, y eso yo le decía a la persona que a mí me había tocado eh, ese día ayudarme. Y me acuerdo que esa persona me dijo, si tú quieres volver a sentir lo que sentiste el día de hoy, tú tienes que buscarlo, amén. Tú tienes que buscarlo, tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a escuchar alabanzas, porque así es como tú vas a poder sentirlo. Si tú no buscas a Dios, si tú en las mañanas no oras, el Señor no va a venir a ti, amén. Uno tiene que buscarlo para encontrarlo, amén. El Señor dijo que vayamos a Él y lo encontraremos. El Señor dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, amén. Cuando yo llegué al Señor, a los pies del Señor, yo venía con una depresión muy grande y, y yo quería cambiar, pero yo no sabía cómo. Yo ya me sentía eh, eh, mal cuando a veces yo pensaba, no sé en qué momento yo empecé a probar las drogas, no sé en qué momento yo empecé a tomar, y no sé en qué momento he llegado hasta aquí a donde estoy, pero ya no quiero, ¿no? Ya no quiero ser así, yo decía, y ese día me dijeron, empieza probando una semana, leyendo la Biblia todas las mañanas. Y aunque sea un día de oración, un día de ayuno, me dijeron. Y yo
y yo no entendía eso, ¿no? Yo no había ayunado, yo no había, había tomado el compromiso de Dios en serio. Y yo dije, no, si eso va a hacer que yo pueda sentir el Espíritu de Dios, yo lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer y créanme, hermanos, si ustedes quieren sentir, pongan a prueba a Dios. Es algo que uno no puede explicarlo. Cuando yo me acuerdo que empecé a leer la Biblia así, mi mente empezó a cambiar y la forma en como yo empecé a ver así las cosas con mi familia, mis papás, uno se va abriendo los ojos, amén, y Dios va, es el que va obrando en nuestros corazones. Em, Cuando yo me acerqué a mis hermanas a pedirle disculpas de cómo yo había sido, porque me dijeron ahí que yo tenía que pedir perdón, amén. Tenía que pedir perdón a todos aquellos que me habían hecho daño, a aquellos que como a mis padres, ¿no? Que a veces uno trae resentimiento hacia ellos porque nosotros creemos como hijos que no nos criaron bien, amén, pero no, no es eso, sino somos nosotros, amén. Y yo entendí eso cuando a mí me dijeron que yo era la que había sido una hija malagradecida. Me dijeron, pídeles perdón y vas a ver lo que ellos te van a decir. Y yo me acuerdo ese día que yo me acerqué a mi papá, ¿no? Y mi papá es una persona muy tímida. Él nunca nos regañó, él nunca nos pegó, él nunca nos decía nada. La que nos decía, nos regañaba y nos pegaba era mi mamá. Y a ella fue a la que se me hizo más difícil acercarme a pedirle perdón. Pero cuando quiere uno y cuando uno anhela, uno lo hace, amén. Y si nosotros deseamos esa justicia en nuestras vidas, nosotros vamos a buscarlo para poder alcanzarlo, porque dice que la justicia está en Dios y si nosotros nos acercamos a Él, la vamos a recibir a través de Él, amén. Dice, si nosotros buscamos al Señor, seremos restaurados. Sabemos que Dios es amor y Dios es paz. En Dios no solo encontramos consuelo y paz en nuestro interior, sino que la vida eterna que está en Cristo Jesús. Amén. No solo en Dios vamos a encontrar esa paz y ese amor que necesitamos, sino que la vida eterna. En la justicia trae paz y esa paz es el verdadero alimento para el alma. Amén. Muchas veces a nosotros nos han dicho, bueno, mi esposa a mí me ha dicho, yo creo que en todas las mujeres, amén, que cuando tenemos hambre, a veces ya andamos como que un poquito de malas, ¿no? Que si ves a tu esposa haciendo un poco de coraje, dale de comer y vas a ver que ya no va a decir nada, ¿eh? Y a mí me ha pasado, amén, a veces cuando uno tiene hambre, uno como que ya anda un poquito de mal humor, un poquito en el trabajo, cuando uno ya está cansado, uno toma su break, como que uno se tranquiliza, amén, como que uno toma un respiro y dice, ok, a continuar otra vez, amén. Y, y si nosotros nos alimentamos de esa palabra que es Jesús, la paz, si buscamos a Jesucristo, Él nos dará la paz que muchos de nosotros necesitamos. Amén. Si nosotros buscamos la justicia de Dios, Él nos dará paz y Él nos dará sabiduría. Amén. La paz es la clave para poder vivir una vida con sabiduría y armonía. Amén. Necesitamos nosotros tener paz en nuestros corazones para poder saber tomar buenas decisiones. Amén. La paz es una de las cosas muy importantes que nosotros debemos tener en nuestra vida. Amén. Si nosotros no tenemos paz, nuestra vida no vamos a poder saber tomar buenas decisiones.
en nuestro hogar, con nuestra familia, con los que tengan hijos, amén. Cuando nosotros tengamos paz, vamos a poder saber controlar las situaciones que estamos viviendo, amén. Si nosotros tenemos paz, vamos a saber, eh, eh, ¿cómo se dice? Si tenemos un problema, vamos a saber tomarlo de una buena manera, amén. Muchas veces vienen problemas a nuestra vida, pero si no tenemos paz, ese problema va a acabar, amén, con nosotros, con nuestra mentalidad, porque muchas veces viene un problema, estamos piense y piense y piense y piense qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Pero Dios ha dicho que venid a mí, dice que yo los haré descansar, amén. Así que el Señor siempre nos dijo qué hacer. Eh, si nosotros no nos alimentamos de Él, vamos a estar pasando ciertas cosas que nosotros vamos a sentir que es algo muy, muy fuerte, amén. Pero cuando tenemos paz, vamos a recibir ese problema, debemos decir, oh, está bien. Y Dios tiene el control, amén. Y estar saciados nos trae paz, amén. Cuando nosotros, como les decía, cuando nosotros ya comemos, ya nos sentimos con fuerzas y ya nos sentimos, si estaba peleando, no, pues ya comí, ya no quiero pelear, ¿no? Ahora hasta como dijo el pastor, ahora quiero echarme una siesta, ya muchos comen de más y ya les da el mal del puerco, ¿no? Ya quieren mejor ir a dormir. Y eso es verdad, ¿no? Pero Dios, así como Dios dice que es un ejemplo, ¿no? De cuando uno come, eh, eh, eso, el alma también debe estar así de alimentada, amén. Estar llena de la palabra de Dios para que uno esté fuerte. Porque si uno no alimenta el espíritu se va a ir apagando, amén. Sabemos que el espíritu es fuego y uno tiene que mantenerlo encendido. Si uno se empieza si no alimenta su alma con la palabra de Dios, uno mismo se va a empezar a ir apartando del Señor poco a poco, amén. Porque cuando uno empieza, supongamos, uno se pone la meta de leer la Biblia, uno va a querer anhelar y sentir más de lo que dice la Biblia. Poco a poco uno empieza a desear, querer conocer más a Dios, amén. Cuando yo me tomé esa semana en empezar a leer la Biblia, eh, me dijeron que empezara con el libro donde vienen puras poesías y yo no sabía qué libro era, amén. Y cuando yo empecé a leer cantares, yo sentía que venían muchas cosas bien bonitas y yo empecé a sentir ese anhelo de querer saber más, amén. Y cuando uno se acerca, cuando uno empieza a hacer las cosas, algo en nosotros empieza a cambiar. Como cuando uno empieza a ir al gimnasio, nuestro cuerpo empieza a sentirlo a recibirlo, ¿no? Si uno está muchos años sin hacer ejercicio y va un día al gimnasio, su cuerpo se siente débil, su cuerpo se empieza a sentir como uno empieza a hacer esos ejercicios, amén. Y cuando nosotros hagamos eso en nuestra vida espiritual, empezamos a adorar al Señor, el cuerpo automáticamente va a empezar a sentir ese deseo, amén, de cada día. eh, eh, no sé, hermanos, a mí me pasa que si no oro en la noche, yo estoy piense y piense y piense que no oré y no duermo. Y así es, ¿no? Así es la palabra del Señor. Y pero ¿cómo se concede esta justicia, este deseo? Se concede gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla, amén. A todos aquellos que de verdad quieren tenerla, amén. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Si nosotros queremos tener eso, Él ha dicho, venid a mí, amén. Y dice, cuando nosotros nos acercamos a Dios, más y más, cada día más alto será nuestro ideal de carácter, amén. Muchas veces carácter, muchos no saben realmente qué es carácter, amén. Yo me acuerdo que una vez dijeron, no, esa señora tiene carácter, dice, es una persona que grita, que es una persona, no, si se enoja, no, ni la hagas enojar, amén. Y el carácter no es eso, amén. El carácter es aquel que sabe controlarlo, amén. Aquel que en el momento de ira pone un stop y dice, no, 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 no me voy a dejar llevar por las emociones. Ese es un carácter fuerte, amén, el que sabe controlar la situación en ese momento en que a lo mejor en el momento que está en ira, en el momento que está en un momento, supongamos, de pleito, el que se sabe contener, amén. Ese es tener un carácter fuerte, porque cualquiera se puede enojar, cualquiera puede alzar la voz, cualquiera se puede ver que con carácter fuerte, pero el que es con carácter fuerte es aquel que se sabe contener, amén. Y Dios quiere eso en nuestra vida, que nosotros tengamos ese carácter para poder tomar esa decisión y decidir a partir de hoy, todos los días voy a leer la Biblia, amén. A partir de hoy, todos los días escucharás mi voz, Señor. A partir de hoy, no solo me alimentaré los domingos en la iglesia, no solo me alimentaré en el grupo de amistad, me alimentaré cada día y me acercaré a ti, amén. Como les decía, cuando yo puse a prueba esto en mi vida, cuando yo llegué en aquel grupo, como ya anteriormente les he contado, lo que yo había sentido era el Espíritu de Dios que yo nunca, nunca había sentido. Cuando yo lo sentí, a mí me gustó y lo que me hizo sentir, yo decía, Dios mío, esto quiero, yo quiero esto, ¿no? Es lo que yo buscaba, es lo que yo necesitaba. Y yo le decía esto a la madrina que me tocó y entonces ella me dijo, si tú quieres esto, pues empieza a leer la Biblia, empieza a alejarte de lo que no te permitía que tú pudieras sentir esto, amén. Em, fue eso que a mí me ayudó a poder cambiar. Si yo no hubiera tomado la decisión de querer seguir al Señor, porque esto es querer, ¿no? De uno mismo. Si uno quiere, uno lo va a hacer, amén. Como un ejemplo, si uno quiere tener un buen trabajo, uno se va a preparar, uno se va a levantar, uno va a echarle ganas. Y así también es en el camino de Dios. Si uno quiere estar bien con Dios, estar cerca de Dios, uno mismo va a poner ese tiempo para el Señor. Cuando dice también el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino qué alimento, cómo nosotros nos vamos a alimentar. Amén. Cuando yo probé el ayuno, hermanos, no, no sé cómo explicarle a él. Ese día nos fuimos 3 días a una montaña, amén. Fue un retiro espiritual y nos dijeron que íbamos a hacer ayuno, amén. Y yo nunca había hecho ayuno, pero cuando yo hice ese día ayuno, yo quería más, amén. Yo no sé, ni siquiera pensé. Ese día andábamos en la montaña y bien feliz. Yo estaba cantando alabanzas, cantando así. Y creo que yo miré al cielo y yo le dije al Señor que me ayudara en el momento cuando yo sintiera hambre, amén.
Y después yo digo, pero ¿en qué momento sentí hambre, no? ¿En qué momento? Si cuando yo estaba enfocada alabando, cuando yo estaba, porque en todo el día nos pusieron actividades, hacer actividades, amén, leer la Biblia, cantar alabanzas, compartir nuestro testimonio de lo que nosotros pasamos, y como que no hubo tiempo para que uno sintiera esa hambre, amén. A lo mejor mi panza ya andaba sonando, pero yo andaba ocupada, amén. Yo andaba ocupada que no ni me di cuenta, amén. Y es lo que el Señor quiere, amén, que nosotros nos alimentemos con el ayuno también. El ayuno sí es muy importante. Cuando uno pone, aunque sea un día de ayuno en la semana, las cosas que uno está pasando quedan de un lado, amén. Y el ayuno nos hace más fuertes, como el ayuno es como el plato principal de un restaurante, amén. Cuando uno va, las oraciones y leer la Biblia es como ¿cómo se dice? La sopa, el de entrada, pero el ayuno es el que te hace fuerte, amén. ¿Por qué? Porque estás dejando de un lado lo que tu deseo carnal te está pidiendo, amén, y estás poniendo primero lo que uno está buscando, amén. Y me acuerdo que yo le conté esto a uno de mis amigos que yo tenía, que según yo suponía que era mi mejor amigo, y dice, ay, yo no voy a sacrificar mis tripas por algo así. Dice, ¿cómo crees que voy a dejar de comer? No, dice, si dejo de comer, no. Y esto no lo entiende, no lo podrán entender otras personas, ¿no? Pero nosotros que sabemos, sí es importante que nosotros pongamos un día, aunque sea de ayuno al Señor, amén. Debemos, y también si nosotros deseamos tener justicia, deseamos seguir al Señor, sabemos que el Señor es justicia, debemos también ser justos, amén. El Señor también pide que nosotros seamos justos. ¿Cómo? Que sabemos que el servir a alguien que te ha lastimado, que te ha dañado, es muy difícil. Muchas veces a los que nos han hecho el mal les queremos desear el mal, ¿no? Les queremos, no, yo no lo perdono, él me hizo esto, él hizo que me ocasionara esto. No, el Señor dice, si quieres justicia, sé justo, ¿no? Sé justo con tu familia, sé justo con tu esposo, ¿no? Muchas veces como mujeres nunca queremos, siempre queremos tener razón, nunca queremos decir, oh, sí, tienes razón. Estaba viendo yo una reflexión que decía que es muy difícil que una mujer diga, sí, sí, tú tienes la razón. Y eso es verdad, amén. Muchas veces nosotros como mujeres siempre queremos tener la razón. Como dice, llegas a una casa ajena y pregunta que quién ordenó la casa, ¿no? Que como decía, le preguntan a la mujer. Ella dice, yo ordené bien bonito mi cocina, ¿no? Yo elegí los adornos de mi cocina. Y le preguntan al hombre, dice, pues yo la apoyé, dice, yo la apoyé con su decisión, amén. Y muchas veces las mujeres queremos solamente nuestra voz, pero Dios dice, sé justa, dice, que aunque no nos guste cómo decora nuestro esposo, bueno, hay que dejar que también sea Él, amén. Y Dios quiere eso, que, que, mm, Dios quiere que bendigamos, sí, que nosotros bendizamos a los que deseemos a los que nos hicieron mal, que le deseemos el bien, amén. Dejar que Dios instruya a seguir a alguien que te lastimó, bendecir a alguien que te traicionó, orar por los que te abandonaron cuando más lo necesitabas, orar por los que algún día quisieron ocasionarte algún disgusto en tu familia, amén. Yo no entiendo, hermanos, por qué muchas de las familias pelean
entre hermanos, amén. Ahorita mi mamá está pasando una situación con mis tíos que están peleando los terrenos por algo que no son de ellos, amén. Ni siquiera ellos trabajaron para tenerlo, amén. Y yo le digo a mamá, no tienes que pelear por algo que no es tuyo, amén. Y Jesús dijo que la vida eterna es nuestra. Hay que pelear por la vida eterna que el Señor nos está dando. Amén. Él nos está dando y nos está ofreciendo la vida eterna. Es eso por lo que nosotros debemos pelear. Amén. No por los terrenos, no por otras cosas que no nos pertenecen. En sí no nos pertenecen, porque si nuestros padres nos quieren dar algún terreno, Él nos los darán. Pero hay que buscar algo que sea realmente de nosotros. Amén. Y el Señor eso nos está ofreciendo, amén. Y para terminar, ya se me está acabando el tiempo. Voy a leer el libro de Romanos 2. mm, para terminar, dice, mm, eh, porque Romanos 1:17, amén. Dice, porque el Evangelio de Dios es la justicia, se revela por fe y la fe, como está escrito en él, por la fe vivirá, dice. Y por la fe viviremos, amén. Y pues sigamos adelante, hermanos. Tenía muchos versículos todavía que quería compartir, pero por el tiempo no me alcanzó. Pero sabemos que el Señor pide que nos alimentemos de Él, amén. Y les doy gracias por este tiempo y le paso el lugar al hermano, amén.